Saludos y bienvenidos a nuestro espacio académico de teoría constitucional y del Estado. En la presente introducción hemos planteado una pregunta orientadora. ¿Cuáles son las tensiones que se originan en el Estado, la Constitución y el régimen de derechos y libertades públicas? Por ello, el primer paso en este transitar es abordar el estudio de Estado y de la teoría constitucional hacia la construcción del concepto de constitucionalismo. Por lo que iniciaremos el curso con la definición, ubicación y alcance del concepto de Estado. En un segundo momento nos ocuparemos de la evolución del concepto de constitución y constitucionalismo. Y en un tercer momento analizaremos los nuevos conceptos que subyacen en el constitucionalismo y sus diversas tipologías, para culminar con el análisis de la teoría del poder constituyente. Conoceremos la noción de Estado, su evolución histórica y filosófica, los elementos integrantes del Estado, por lo cual hemos considerado a la población, el territorio y sus elementos integrantes, el poder y la soberanía. Asimismo, revisaremos las características principales en el sistema presidencialista y sistema parlamentario, así como las formas de Estado unitario y compuesto. Finalmente, tendremos la oportunidad de analizar la relación entre legitimidad y participación en el Estado. Por ello, seguimos avanzando en el conocimiento del Estado, siendo necesario ahora revisar las funciones del Estado a partir del conocimiento de su estructura, es decir, de las ramas, órganos y funciones. Abordaremos el estudio del Estado y hablamos de Estado con mayúscula como nombre propio. En este caso, nos remitiremos nuevamente al aspecto histórico para conocer cómo diversas culturas mostraron organizaciones preestatales para ir configurando el concepto de Estado moderno. Por supuesto, revisaremos esta noción en particular, analizando a continuación los elementos que lo integran. Contemplaremos las formas de Estado y los sistemas de gobierno con un presupuesto base, el cual es la democracia y cómo desde allí surge la problemática de legitimidad y la participación en el Estado. Es indispensable para el abogado conocer la manera como los conglomerados sociales se han organizado social y políticamente para lograr una convivencia pacífica, y en este recorrido es indispensable integrar conocimientos previos de la filosofía. Por lo que tomaremos autores clásicos como Hobbes, Locke y Rousseau para reconocer sus aportes a la construcción conceptual del Estado. El rol del abogado actual, no solamente como jurista, sino como ciudadano y sujeto político especialmente informado y formado, le exigirá en todo momento un detallado conocimiento del Estado y su organización. Esta unidad aporta como respuesta a este desafío. Una vez tengamos claro que el Estado es una organización jurídico-política y socioeconómica que le permite a una población convivir reguladamente en un territorio mediante la adopción de una estructura de manejo de poder público, y veamos cómo diversos pensadores analizaron el estado de naturaleza del hombre y cómo en estadio posterior las necesidades, tendencias, intenciones, entre otros, se enfrentan a las necesidades de convivencia social. Pero, ¿en qué términos se dan estos enfrentamientos entre la órbita personal de cada ser humano y el poder político? Abordaremos la teoría de los derechos y libertades a partir de la noción de democracia. Gran parte del trabajo del abogado gira en torno a la defensa de los derechos y libertades de las personas, por esto este capítulo es de principal importancia. De hecho, muchas veces nos inclinamos al estudio de derechos a partir de una percepción de la existencia de una necesidad humana de justicia, basada en la defensa de los derechos de los diversos miembros de la sociedad y en especial de los menos favorecidos. Por ello, debemos considerar cómo se han conquistado estos derechos. Abordaremos la definición, ubicación y alcance del derecho constitucional, el cual definiremos siguiendo a Naranja Mesa como la rama del derecho público que estudia la estructura del Estado dentro del marco de la Constitución, la situación del individuo frente al poder del Estado, la organización y funcionamiento de este poder en sus aspectos fundamentales y las instituciones políticas que constituyen el soporte de la vida estatal. Todo ello conduce a abordar la definición de Constitución de la mano de Kisbert. Ustedes podrán revisar muchas definiciones de importantes autores a través de las historias. La que nos ofrece nuevamente Naranjo ilustra de manera eficiente sus principales características. Él define como el conjunto de normas fundamentado para la organización del Estado, que regula las funciones de los órganos del poder público y que establece los principios básicos para el ejercicio de los derechos y las garantías de las libertades dentro del Estado. También tendrá la oportunidad de analizar la estructura o contenido de una constitución que normalmente incluye una parte dogmática, una orgánica, también pueden estar presente preámbulo y las cláusulas de reforma.
Revisaremos igualmente las diversas tipologías de la Constitución, las cuales son racional normativa, histórico-tradicional, empírico-sociológica, decisionista o dialéctica. También tipologías según su otorgamiento, como lo son cartas otorgadas, constituciones impuestas, pactos constitucionales, acuerdos constitucionales. De otra parte, también pueden clasificarse en codificadas, no codificadas y dispersas, escritas, no escritas o consuetudinarias, genérica o analítica, ideológica, utilitario-pragmática, formal o material, normativa, nominal o semántica, rígida, flexible o pétrea, originaria o derivada, otorgada, pactada o promulgada. Asimismo, conoceremos la evolución del concepto de constitucionalismo, para lo cual ustedes han de revisar los soportes de Inglaterra como la Carta Magna, los aportes desde Norteamérica en su proceso revolucionario y libertario, y por supuesto los aportes de Francia, en especial desde la Revolución Francesa. Finalmente, a partir de diversas lecturas podrán analizar la teoría del poder constituyente, en donde es muy importante resaltar que el titular del poder constituyente es la comunidad soberana. Estamos hablando entonces del pueblo, quien es el titular de la soberanía nacional. ¿Por qué? Para asignar una organización jurídica que se constituye en la piedra angular de su organización jurídica y política, y allí juegan un papel fundamental dos conceptos que nos recuerda Naranjo. El poder constituyente puede ser originario o primario, cuando actúa para dar ese ordenamiento por primera vez o para cambiar por otro distinto, y derivado, cuando delega un cuerpo específico que puede ser un poder constituido. Así, cuando el profesional de derecho asume el estudio de los pronunciamientos del máximo tribunal constitucional en nuestro país, la Corte Constitucional, bien sea como insumo para posibilitar la defensa de los intereses de una persona o un colectivo de personas, o para incluirla en el estudio que le responde como juez, o quizás con fines pedagógicos para ilustrar a los ciudadanos, o en otro momento para proponer cambios legislativos. En todos estos casos y otros que son propios del quehacer profesional, siempre será necesario contar con un telón de fondo con la historia que ha permitido consolidar el Estado, el constitucionalismo y en general el derecho constitucional, pues su terminología, contenidos e instituciones se constituyen en el soporte imprescindible del pensamiento actual en la materia. Por eso, respetados estudiantes, están invitados a revisar el material de soporte para alcanzar los objetivos del curso.